Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Bueno, hemos visto en los segmentos anteriores las graves fallas que existen en materia de políticas públicas que desfavorecen notablemente a los hombres jóvenes, pero que también deja al descampado a la mujer de cualquier edad, por cuestiones culturales, pero también por una desatención a las víctimas. Hay una frase que una gran investigadora menciona. ¿Puedes hablar de eso? Exacto, de Magali Huggins. Ella menciona que ellos mueren y ellas lloran. Entonces, y siempre es algo que decimos, ¿no? Que no nada más tenemos que pensar en las personas que mueren, sino también en las personas que quedan. Claro. Y que son víctimas también. Que son víctimas también. Es una víctima, son víctimas, ¿sí?, por parentesco, víctimas secundarias. Sí. Hay diversos términos, ¿no? Pero justamente la muerte es nada más un solo paso de la victimización. Lo que hemos podido también observar es que estas víctimas, ya sean madres, ya sean hijas, esposas, siguen siendo victimizadas en este proceso de querer obtener justicia. Y bueno, es una doble victimización. Exactamente. Hay un caso, el caso de Linda Loaiza, ¿no? También. Eso se quedó demostrado legalmente con los mecanismos judiciales de la Corte Interamericana, que eso es un problema grave. Exactamente. Y bueno, y las víctimas que nosotras hemos podido entrevistar, con las que hemos podido hablar, es que se tienen que enfrentar una serie de obstáculos más allá. No es nada más sufrir la muerte de tu ser querido, de tu hijo, de la ausencia, y bueno, y también imaginarse, y también si el hijo fue asesinado en el propio hogar, ¿no? Entonces tener el recordatorio cotidiano de que tu hijo, tu familiar no está en tu casa y además tienes las marcas visibles, sino que también quienes deberían poder dar justicia no lo hacen. Entonces, obstáculos como, por ejemplo, el CICPC no distribuye la documentación necesaria sin ninguna respuesta por parte de los fiscales, la seguida también, sustitución de fiscales, los cambios de fiscales que retroceden toda la investigación, la no distribución de los expedientes con las víctimas también, víctimas que tienen que pasar 1 o 2 años sin tener los expedientes de sus casos, funcionarios que han sido señalados pero que siguen en funciones y siguen en funciones inclusive en los mismos barrios donde sucedió. Entonces son una serie de condiciones que también son sistemáticas, ¿no? Son sistemáticas y que victimizan y intensifican el sufrimiento de estas personas. Claro, que es un sufrimiento que puede llevarte a la ruina, porque nunca vas a alcanzar recuperarte de ese dolor, no elaboras el duelo de manera completa, se ignora la verdad, no se sabe qué fue lo que pasó, porque no hay un procesamiento adecuado, no se investiga, no se llega a quién es el culpable. Y eso me hace recordar el famoso libro de Franz Kafka, El proceso, que está vivito y coleando en nuestro país, cuando quiera que hubo reformas estructurales importantes, el Código Procesal Penal, por ejemplo. Y los recursos que se invirtieron en eso, todo eso aparentemente entonces está perdido, pues, ¿no? Pero háblanos un poquito más de esa revictimización. Has señalado una cantidad de elementos, ¿no? Eso explicaría entonces por qué la gente denuncia poco y por qué también ocurre que las cifras oficiales no tienen quien las alimente, porque no hay denuncia. Sí, o son tan pocas que son insignificantes, ¿no? Bueno, un hallazgo también de la alta comisionada fue que la gente simplemente no quiere denunciar, ya sea por miedo o también porque no es efectiva la denuncia, ¿no? ¿De qué vale? Miedo a una represalia. Exacto, miedo a una represalia o simplemente porque, no van a haber resultados, entonces ¿para qué me tomo la molestia de denunciar, no? En cuanto al el miedo a la represalia, sí, muchas de las víctimas que nosotros pudimos entrevistar también han manifestado lo mismo. Han dicho que han sido amenazadas por funcionarios a firmar documentos que incriminan a sus familiares, por ejemplo, o también por los mismos funcionarios que les dicen que si denuncian, van a haber consecuencias, ¿no? Entonces, claro, si denuncian a otro funcionario, por ejemplo. Exactamente. O a una banda a la cual está ligada el funcionario, algo así. En este caso particular eran los funcionarios. Aquí estábamos hablando de una ejecución extrajudicial. Okay. Entonces eso sucede
y por otra parte también, por ejemplo, a alguien le pueden robar el celular, el teléfono en la calle y simplemente no lo denuncia porque ¿para qué? Claro, es un caso como bagatela, menor. Eso. Si no se investigan los homicidios, ¿quién va a investigar entonces Eso. el hurto o el robo de un celular? Exactamente. Hay una regla como una máxima de experiencia, ¿no? Que cuentan siempre las abuelas. Quien no puede lo menos, no puede lo más. Es decir, quien no puede, y se aplicaba en el metro en su época de oro, ¿no? Quien no podía lanzar un papelito en el piso porque era amonestado, muy difícilmente iba a cometer un homicidio. ¿Okay? Entonces lo puedes invertir. Quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, quien puede matar impunemente, puede robar un celular y se crea un clima de anomia social que es contagioso. Exacto. Bueno, y usted en su trabajo también que realizó para nosotros hablaba de la impunidad, ¿no? De estas graves cifras de impunidad. No recuerdo bien los números de cuántos de los casos que eran procesados terminan siendo acusados y que no hay información tampoco de sentencias definitivas en cuanto a homicidios. Entonces tampoco tenemos a ciencia cierta la información para poder determinar esta cifra, ¿no? Sí, eran las cifras del Ministerio Público que dan cuenta justamente de diligencias que se hacen en la investigación, pero que luego cuando tú ves el resultado final no se consiguen. Entonces muchas veces los casos son absueltos por prescripción o porque no hay suficiente inversión para conseguir las pruebas, ¿no? El tema forense es delicadísimo. Sí. Hubo aquí un proyecto hace muchos años de reformar el sistema forense venezolano para apoyar la investigación penal, y ese préstamo no se tomó, era del Banco Interamericano de Desarrollo. Justamente para atender ese problema, ¿no? Porque la confianza del público se logra con eficiencia. Claro, y resultados. Y este también es un área importante dentro de la ruta, el tema de la policía científica. Correcto. La policía científica ahora está bajo el Ministerio de Relaciones Interiores, pero hay experiencias internacionales que dicen que inclusive tienen que estar bajo el Ministerio de Tecnología. En nuestro caso, entonces, surge este debate, ¿no? ¿Tiene que estar bajo el Ministerio de Relaciones Interiores o mejor sería bajo el Ministerio Público también, ¿no? Sí, bueno, digamos, siempre ha sido un tema difícil de resolver por las tensiones que resultan, pero lo más apropiado es que tenga que ver con un organismo que se dedique a la justicia, no a la política. Porque el Ministerio de Relaciones Interiores en todas partes es un departamento de Estado político. En cambio, este es un tema técnico. Por eso la aproximación a ciencia y tecnología, porque además esto es hipertécnico. La tecnología, y uno lo ve en televisión, uno lo ve en las películas, ¿no? Se está incorporando a la investigación policial de manera, pero veloz. Y aquí estamos todavía en técnicas artesanales. Bueno, vamos a un pequeño descanso y al final vamos a ver las conclusiones y las sugerencias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750